Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa, El Ser Mujer. Un cordial saludo, un caluroso abrazo. Reciban de su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda y su gracia para poder compartir con ustedes lo que ahora el Señor nos tiene preparado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos las gracias por el don de la vida. Te damos las gracias, Padre, por cada uno de los dones, de los carismas que nos das para ponerlos al servicio de los demás. Te pedimos, Padre, en estos momentos, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y que la palabra que va a ser sembrada el día de hoy pueda caer en buena tierra, de manera, Señor, que haya muchos frutos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a dar inicio a lo que son la primera familia de lo que son las virtudes, la primer familia. Esta primer familia incluye lo que es el sacrificio, la pobreza espiritual perfecta, la penitencia espiritual perfecta, sufrimiento espiritual perfecto y padecimiento. También lo que es la mortificación, la abnegación, la persecución. Estas virtudes trae ahora esta primer familia. Entonces, siendo como manantial, dice, de amor de Dios, como número 1, sacrificio, número 2, pobreza, número 3, pobreza espiritual perfecta, número 4, penitencia, de manera que son 11 virtudes las que hoy vamos, no tanto las 11 vamos a revisar, pero vamos a ir revisando estas virtudes en, no sé, puede ser en 2 veces o en 3 veces, depende, pero vamos a abrir nuestro corazón para poder descubrir nosotros estas virtudes, que tal vez algunas de ellas pues tenemos nosotros y que hay que checar en este caso para ponerlas en práctica. Pues vamos a empezar con la número 1, que es el sacrificio, y nos dice que el sacrificio y el dolor nacen solo del amor. El sacrificio y el dolor nacen solo del amor de Dios. Solamente de ahí nacen. A veces nosotros queremos imitar a los demás. Cuando estamos en el mundo, queremos imitar algún artista, alguna actriz, pero nosotros queremos imitar y
Y ahora sí que hay tantos imitadores que les sale muy bien su imitación. Pero también nosotros cuando ya estamos viviendo en el Espíritu, a veces tendemos también a imitar a ciertos hermanos que tienen ciertas virtudes. Y entonces empezamos a imitar a estos hermanos. Pues quiero decirte el día de hoy que no es necesario. No es necesario imitarlo porque tenemos diferentes dones, diferentes carismas. Entonces, es que solamente vamos a sacar una fotografía de esos hermanos a los cuales nosotros queremos imitar. Es solamente una fotografía. Pero en cambio, cuando nosotros le decimos al Señor, aquí están los dones y los carismas que tú me has dado. Quiero que me ayudes a ponerlos en práctica con mis hermanos. Y entonces vamos a poder en este caso ponerlos en práctica sin imitar a nadie. Entonces dice que también en Él viven y dentro de Él crecen y fructifican, llenando el alma de inmensos bienes. Entonces, ahora sí, imagínense los frutos que estas virtudes traen, el sacrificio y el dolor. ¿Qué beneficios nos trajo a nosotros el sacrificio y el dolor de Jesucristo en la cruz, muriendo poco a poco por nuestros pecados, precisamente para llevarnos a Dios? Entonces, claro que tienen en este caso, ahora sí, estas virtudes, muchos beneficios para nosotros, si en este caso nosotros queremos practicar estas virtudes. Y voy a repetir lo que ya he dicho, que no necesitamos pedir el sufrimiento, porque a veces hay personas que lo piden, y cuando este sufrimiento llega, entonces le dicen al Señor, no lo quiero, ¿por qué esto o por qué lo otro? Entonces es cuando nosotros, en este caso, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a vivir el momento que vamos a vivir durante el día, porque no sabemos qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y a veces dentro de sus planes también está esos momentos de sufrimiento, esos momentos de sacrificio, esos momentos de dolor, los cuales son una ofrenda agradable al Señor. Siempre y cuando nosotros aceptemos ese sacrificio, ese dolor, que lo aceptemos y lo ofrezcamos. Pero nos dice que ese sacrificio y ese dolor nacen solo del amor de Dios. Entonces, no podemos tampoco aparentar, porque también a veces tendemos a querer aparentar. Ay, pues estoy viviendo estos momentos de dolor, de sufrimiento. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero no es cierto, a veces no es cierto. Entonces vemos que los frutos de estar viviendo estas virtudes, pues se ven y se notan. Entonces no podemos mentirnos a nosotros mismos. Entonces nos dice que el sacrificio y el dolor nos traen inmensos bienes. Y ya vemos qué bienes nos ha acarreado a nosotros el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces ya estamos comprados, ya somos de Cristo, porque esa salvación ya
nos ha sido dada. Nada más hay que hacerla nuestra. Es todo lo que tenemos que hacer. Y empezar a vivir esas experiencias. Son diferentes experiencias que vivimos, pero que las cuales debemos de pedirle al Señor siempre su gracia para poderlas vivir de acuerdo a como Él quiere. De hecho, nosotros ya en otros temas también lo hemos visto que nosotros no podemos mucho confiar ni en el pasado. El pasado ya pasó. El presente no sabemos si para mañana vamos a existir. Que por eso debemos de vivir el presente. Tenemos que vivir el presente. Viviendo el presente, pues todos los días nos vamos a dar cuenta que son cosas diferentes. A veces son cosas más difíciles que otro día, pero que con el propósito de vivir el día de acuerdo a lo que Dios quiere, ahí nos vamos a dar cuenta de qué manera en nosotros van a ir floreciendo estas virtudes. La segunda es la pobreza. Nos dice que la pobreza es muy semejante a la santa obediencia y a la hermosa humildad. Obediencia y humildad son esas virtudes hermosas, maravillosas, lo que es la obediencia y la humildad. Y siempre esto es lo que el Señor nos pide que vivamos, en una obediencia. Claro que a veces no sabemos, por eso tenemos que irnos formando poco a poco, porque a veces no sabemos a quién obedecer, en qué momento obedecer, y entonces lo que sí nos debemos de dar cuenta es que debemos de obedecer a nuestros superiores siempre y cuando no vayan los que nos están pidiendo en contra de nuestra moral o ahora sí basada en alguna injusticia. Nos vamos a la primer pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonía.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonía.com. Koinonía Radio. Koinonía Radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra.
y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos ahora en este segmento del Ser Mujer, en el cual estamos viendo ahora la primera familia de lo que son las virtudes. Y estábamos hablando sobre lo que es la pobreza, pero esta pobreza no se refiere solamente a la pobreza exterior, sino también la pobreza interior. Y de esto nos habla precisamente lo que es, dice que la pobreza y la obediencia tienen un color y un aroma muy parecidos. La pobreza y la obediencia. Entonces son virtudes muy especiales para poder vivir sometidos al señorío de Cristo Jesús. Pero ahora nos habla de lo que es la pobreza espiritual perfecta. Nos dice que la pobreza espiritual perfecta está alabada por mí mismo en la primera bienaventuranza. Indicó el premio que se acreederá el alma que la posee. Nos dice en Mateo 5, donde encontramos las bienaventuranzas, y nos dice la primera: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy bueno para poder nosotros, en este caso, darnos cuenta de que es una pobreza espiritual perfecta. El reino de los cielos es más de los pobres de espíritu y 1000 veces más que los pobres del cuerpo. El reino de los cielos es más de los pobres de espíritu y 1000 veces más que los pobres del cuerpo. Entonces, los que llegan a tener esta virtud, esa pobreza espiritual perfecta, son unos dulces, son unos chocolates para el Señor. Y son esos dulces exquisitos y esos chocolates exquisitos lo que más le gusta al Señor, ese corazón dulce. Y hemos visto, a veces nos hemos encontrado con esas personas que verdaderamente tienen un corazón, se percibe un corazón dulce, sobre todo viendo esta pobreza espiritual y sobre todo viendo la dignidad de la persona, respetando la dignidad de la persona, sea quien sea, vista como vista, esté como esté. Si esta persona está practicando esta virtud de pobreza espiritual perfecta, pues ahí podemos ver con mucha claridad, no solamente ver, sino percibir la presencia de Dios en ese hombre, en esa mujer, practicando esta virtud. Los pobres de espíritu son los que devuelven los dones al dador de ellos, los que se renuncian totalmente, los que mueren a su propia voluntad para vivir tan solo de la mía. Ya,
en un completo abandono. Sí, lo que sea, aunque te manden a sembrar la col al revés, no importa cómo sea, pero ya vive esa persona en el cielo, pero desde aquí en la tierra. Vamos a ver también lo que es la penitencia. Nos dice que la penitencia es el fuego que conserva las virtudes y les da savia para su desarrollo. La penitencia es el fuego que conserva las virtudes. El fuego, lo que es la penitencia. Y habíamos visto un tema ya sobre lo que es la impenitencia y lo que es la penitencia. Entonces vemos que la impenitencia nos decía también que es la que más reina en este mundo, porque ahorita todo lo que deseamos, todo lo que queremos, lo queremos tener, y si no lo tenemos, sufrimos, y si no lo tenemos, hasta podemos robar, podemos cometer injusticias y tantas cosas para poder obtener lo que nosotros queremos, hasta fuerzas, pero se adquiere. Entonces esta impenitencia pues es la que reina en este mundo, pero lo que es en sí la penitencia, con la penitencia queda nula la impenitencia. Entonces, por eso dice que la penitencia es el fuego que conserva las virtudes a través de las pequeñas penitencias, a través de las pequeñas mortificaciones, es que nosotros podemos permanecer despiertos, permanecer parados, sostenidos por el Señor a través de esta virtud. La humildad produce esta grande virtud, conserva sus actos, mas la desarrolla el amor divino. Pues la penitencia es muy agradable a Dios y tiene muchos vicios y alcanza diversas gracias para las almas y para la misma alma que la practica. Entonces, repito, la penitencia es muy agradable a Dios y tiene muchos visos, y alcanza diversas gracias para las almas y para la misma alma que la practica. Entonces, ¿cuántos de nosotros habremos sido beneficiados por estas virtudes en aquellos hermanos que le están sirviendo al Señor? ¿Cuántas veces? Y no es otra cosa más de Dios mismo sirviendo a través de esa persona. Es Dios mismo, porque se ha dejado empapar y digamos que ha adquirido la misma imagen del rostro de Cristo. También vemos, dice que la penitencia también atrae la ternura y el corazón de Dios y tiene las cualidades de inspirar y merecer, pues la penitencia brota de la humildad. El reconocer que solamente sacrificándome, que solamente mortificándome es que voy a poder ahora sí percibir la presencia de Dios. También hablemos también ya de lo que es la penitencia espiritual perfecta. Nos dice que la penitencia exterior tiene la facultad o virtud de purificar el cuerpo y el alma. Pero existe otra clase de penitencia, pues la penitencia espiritual perfecta. Esta penitencia es de un valor inmenso y, como lo dice su nombre, toca directamente el espíritu,
aunque sus efectos se dejen también sentir en el cuerpo. Entonces, penitencia espiritual perfecta. Esto es lo que hace, ¿verdad? También nos dice que esta purificación, dice, no está en manera alguna en la voluntad humana, sino que depende totalmente de la voluntad divina, solamente en la voluntad divina, en ese sí al Señor, en ese completo abandono en el Señor. Ahí está precisamente trabajando esta virtud. Pues esta voluntad divina, o por sí, o valiéndose de otro espíritu, hace pasar al alma por el vivo fuego del crisol de la purificación más intensa y atormentando al alma. La deja capaz para recibir las gracias del cielo, y este es el fuego que en un instante consume hasta las más pequeñas imperfecciones y acerca al espíritu así purificado. Entonces, son palabras tan profundas que tienen ahora sí un gran significado y una gran potencia en nuestra alma, porque precisamente es donde esa voluntad divina está verdaderamente unida al Señor. Es donde entonces Él hace lo que Él quiere, porque Él se siente en su casa. Nuestro corazón, cuando está de esta manera practicando estas virtudes, decía en el tema de ayer, que es de alguna manera la antesala del cielo, donde el Señor se puede pasear, donde el Señor puede descansar, donde el Señor puede estar. Esto es una alma generosa hacia Dios, abriéndole todas las puertas de su corazón, de manera que pueda entrar y salir cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Tras las huellas de Jesús. Domingos a las 9 de la mañana, www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, regresamos viendo esta riqueza de enseñanza sobre esas virtudes trabajando en nuestro interior y sobre todo
viendo esos frutos de estas virtudes trabajando, y que ahí están, pero que están de alguna manera dormidas, porque nosotros no hemos alimentado nuestro espíritu para darle esa vida, para que pueda haber esos frutos en nosotros. Vamos a ver ahora lo que es el sufrimiento. El sufrimiento, sobre todo el sufrimiento, dice espiritual, perfecto y padecimiento. La virtud del sufrimiento es una parte esencial del dolor. El sufrimiento cristiano, que se acompaña siempre de la resignación y de la paciencia, es hijo de mi corazón, nacido y santificado con él. Esta enseñanza de alguna manera es conocer el interior de aquellas personas, de aquellos hermanos nuestros que se han dejado guiar por Dios y que poco a poco en ese enamoramiento han ido descubriendo la riqueza de estas virtudes. Ya no estamos hablando de los dones, pero de alguna manera la práctica de los dones precisamente nos va a llevar a la práctica de las virtudes. Entonces es de esta manera que ya ahora sí es un avance espiritual y estamos descubriendo de alguna manera ese interior y sobre todo lo que piensa Dios de cada persona y cómo Él puede trabajar en nosotros. Pero tú y yo no estamos exentos de este plan divino de Dios, de trabajar de esa manera en nosotros. Nada más es cuestión de decirle, Señor, aquí estoy. Pero en este caso, pues a lo que nos invita el Señor es a la fidelidad, que es otra virtud. Tenemos que serle fiel, como siempre lo repetimos cuando ya nos hemos casado, y ser fiel al esposo en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, de igual manera con el Señor. Ser fieles en lo próspero y en lo adverso. Pero también dicen la salud y en la enfermedad, porque es cierto que aunque vengan esas enfermedades por consecuencia de nuestro propio pecado, nosotros lo convertimos en una ofrenda a Dios, viviendo como dice, sobre todo con paciencia, viviendo con paciencia esta enfermedad. Entonces, por eso dice, en mi corazón se santificó el dolor interno del sufrimiento de mi corazón, tomó su virtud y fortaleza. En mi corazón se santificó el dolor interno del sufrimiento de mi corazón, tomó su virtud y fortaleza. ¿Qué decía Jesús cuando estaba en la cruz? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pues no. ¿Quién? ¿Cuántas almas estarían ahí en ese momento que verdaderamente podían entender estos misterios? Y de hecho, tú y yo somos un misterio de Dios. Somos un misterio de Dios. Entonces, es a Él a quien le corresponde ir haciendo crecer en nosotros esa santidad a la que nosotros estamos llamados. Que aunque a veces no entendemos, que aunque a veces nos asustamos, pero es importante permanecer y perseverar de la mano del Señor. También nos dice que el sufrimiento es mayor que el padecimiento, porque éste toca el cuerpo y aquel el alma. Repito, el sufrimiento es mayor que el padecimiento, porque éste toca el cuerpo y aquel el alma.
y tanto le aventaja cuando es la diferencia de lo material o lo espiritual. Pues uno de los mayores medios para la santificación de un alma es precisamente el padecimiento. Entonces vemos que no podemos apartar nosotros, no podemos apartar el dolor, el sufrimiento, que siempre constantemente estamos en esa lucha, queriendo de alguna manera apartarlo. Y por eso tantas invitaciones: pare de sufrir, no esté sufriendo. Yo le voy a decir lo que le espera en el futuro, lo que le depara el futuro. No, el pasado, presente y futuro solamente está en Dios y en nadie más. No nos desviemos del camino, aún en esos momentos del dolor. Pero también nos dice que el padecimiento, dice que es hijo del sufrimiento. El padecimiento es hijo del sufrimiento y la mayor parte de las veces andan juntos. La mayor parte de las veces andan juntos. Por eso te digo, somos un misterio. Porque a veces, ahora sí, a veces nos enfermamos y luego vamos al médico y vamos a otro y ningún médico nos encuentra qué enfermedad es o de qué viene o por qué viene, y solamente optan por decir es una enfermedad nueva, es una enfermedad rara. Pero ahora sí que nosotros como misterio de Dios, pues ahí está dando, ahora sí, dando los frutos en nosotros estos misterios. Pero sobre todo cuando nosotros decimos: Señor, aquí estoy, que se haga y que se cumpla lo que tú quieres, Señor, y como tú quieres. Nos dice también que el dolor es el arca santa de los divinos favores. Sin dolor no hay alegría, es decir, no hay oración, ni contemplación, ni sólida virtud. Esto es, sin sufrimiento no existe sencillamente la vida espiritual. Sin sufrimiento no existe sencillamente la vida espiritual. Así como lo oyes. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces yo habré caminado rechazando ese dolor, rechazando todos estos medios que Dios me permite para mi purificación, para mi santificación? ¿Y cuántas veces habré yo rechazado estas oportunidades? Entonces, precisamente no podemos separar ni el sufrimiento del dolor, ni el dolor del sufrimiento. Como dice, casi siempre van juntos. Casi siempre van juntos. El sufrimiento espiritual perfecto consiste en recibir, buscar y gozarse en el sufrimiento. El sufrimiento espiritual perfecto consiste en recibir, buscar y gozarse en el sufrimiento. Entonces, a veces, pues es cierto que los del mundo no nos van a entender cuando nosotros estemos viviendo, en este caso, alguna enfermedad, algún sufrimiento, y que digamos, gloria al Señor, gloria al Señor. Ay, pero ¿cómo que gloria al Señor? ¿Cómo? Si vas a sufrir, te va a doler y quién sabe qué tantas cosas vas a pasar. Pues mientras sean para la gloria de Dios, este es el sentido precisamente. Que nosotros no lo vivamos, eso es otra cosa. Entonces, ahora nos reafirma y me reafirma a mí misma que, como dice que no puede ir separado, que el sufrimiento espiritual perfecto, dice, consiste en buscar y gozarse en el sufrimiento, pero
el padecimiento y toda clase de mortificación voluntaria o impuesta va directamente por mí mismo, ya por parte del prójimo o ya proporcionada por la misma alma. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra. Esto es precisamente el sufrimiento espiritual perfecto y el padecimiento. Entonces, necesitamos pues como ver la comodidad y el placer, dice, hacen inmensos esfuerzos para derrotar el sufrimiento y el padecimiento. La comodidad y el placer. ¿Cómo que vas a estar ahí nomás? No. Dijo mi hijo un día, dice, hay un compañero de trabajo que le dijeron que ya no tenía cura y ahora lo que él está haciendo está disfrutando de todo lo que tiene. Dijo que se iba a gastar todo el dinero, todo lo que tiene, ahora sí, en todo lo que él quería hacer, cosas del mundo. Pues bueno, si no tiene el conocimiento, eso es lo único que cree que puede hacer. Pero hay algo mucho más como hijos de Dios. Nuevamente nos vamos a una pausa y muy pronto regresamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yuca. Coinonía es pasar del yo a nosotros, es la unidad que sana la división. Yo soy nosotros, yo soy Coinonía. Felicidades a Comunidad Coinonía, 5 años de vida en Tijuana. ¿Qué es coinonía? La palabra griega koinonia es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Coinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya concluyendo
sobre estas virtudes que estamos viendo, sobre esta familia de virtudes que estamos viendo y que son tan indispensables para poder alcanzar la santidad. Es aquí donde ya nos damos cuenta que no es fácil la santidad, pero que nosotros tal vez más a veces nos enredamos y decimos, ay no, pues va a ser muy difícil, pero yo creo que sencillamente es vivir el día haciendo la voluntad de Dios, y yo creo que es el camino ahora sí más cercano para poder vivir esa santidad. Entonces decíamos que nosotros sin sufrimiento no existe verdaderamente esa vida espiritual, que es sumamente importante aceptar el sufrimiento. Pero también sabemos que la carne se resiste al sufrimiento porque no está muy acostumbrada a que nosotros nos venzamos o nos podamos vencer a través de la penitencia, a través de todas estas virtudes que necesitamos vencernos a nosotros mismos, y sobre todo nos decía que también a través de la oración. Entonces necesitamos ya ver también ya las otras que también van de la mano de estas virtudes, y vemos lo que es la abnegación. La abnegación dice que es una hermosísima virtud, es hija del sacrificio y de la mortificación. Su apoyo es Jesús, que es a la vez su modelo y su fuerza. Nada más y nada menos, su apoyo es Jesús. La abnegación. Yo me acuerdo que escuchaba mucho esta palabra, ni tomando en cuenta que era una virtud, sino más que virtud, decíamos, ¿cómo es tonta esta persona? ¿Cómo es tonta? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan abnegada? ¿Por qué deja que esto o que el otro? Esa persona abnegada, ahora sí, cuando no encontraba la manera de solucionar ella los problemas, prefiere callarse y caminar en ese silencio, tal vez hasta viviendo injusticias, pero ahí está esa persona. Y hemos visto muchas personas, ¿cómo es posible? Decía una persona cuando recién me vine a Tijuana, dice, no, aquí en Tijuana te casas una vez y si no te gusta te lo dejas y luego te vuelves a buscar otro y si no te gusta pues lo dejas. Aquí puedes tener los maridos que sean. Y entonces nos dijeron a mi hermana y a mí, porque nosotros pues comentamos que nosotros pensábamos que teníamos que ser esposas para toda la vida de un solo marido. Ay, no, dice, qué aburrido, esto es bien aburrido. No, hay que buscarnos uno y si no nos gusta o si no nos llevamos bien, pues otro y otro. No, es que no, precisamente no hemos entendido el mensaje. Entonces, por esta razón, estamos como estamos y donde estamos, porque sin Dios, ¿dónde más podemos estar? Entonces, ya nos dice que esta virtud de la abnegación, que es una virtud hermosísima, la cual está apoyada por el mismo Jesucristo. Dice que los enemigos principales que se levantan contra la abnegación son el orgullo, el cansancio, la tristeza y el desfallecimiento. Estos pecados son los que se levantan más contra esta virtud. Entonces dijimos el orgullo, el cansancio, la tristeza y el desfallecimiento. Pero también vemos lo que es la virtud
de la persecución. ¿Cómo? ¿Persecución es virtud? Sí, la persecución es virtud, al igual que la inmortificación como pecado y la mortificación como virtud. Asimismo, la persecución ahora la vemos como virtud. Dice, la persecución es una de las gracias mías con las que obsequio a las almas predilectas de mi corazón. Existen persecuciones desenmascaradas que hacen sufrir terriblemente al alma. Existen otras que son peores, sordas y ocultas, las cuales hacen más daño que las anteriores y en su oscuridad y silencio despedazan al alma contra quien van dirigidas. Entonces, por eso es difícil entender una vida espiritual. Por eso la insistencia, en este caso de parte mía, que es muy importante que cuando nosotros estamos viviendo estos estados de vida espiritual, necesitamos estar muy de la mano de un sacerdote como nuestro director espiritual, de manera que él nos pueda guiar, nos pueda conducir, nos pueda ayudar con su conocimiento, con su oración, y de esta manera nosotros vamos a poder ahora sí resistir a todo eso que nos quiere atrapar. Y en este caso, como vemos, lo que es en este caso la persecución, nosotros lo veríamos como malo. Me persiguen, me asustan, no es por ese lado esta virtud, sino esta virtud, como ya lo dice, es el mismo Señor quien nos permite de alguna manera esta persecución, ¿verdad? Y como dice que existen persecuciones desenmascaradas que hacen sufrir terriblemente al alma, pero existen otras que son peores, más difíciles de sobrellevar. Yo creo que nuestro Creador, como nuestro arquitecto de nuestra vida, Él nos conoce a profundidad y Él sabe de qué manera nosotros luchamos por salir adelante dentro de nuestra vida espiritual, y que aunque nosotros a veces decimos, bueno, si yo tengo la experiencia ya de un Cristo vivo en mi vida, mas sin embargo mi vida sigue siendo difícil. ¿Por qué? Pues ya nos damos cuenta por qué. Porque necesitamos seguir trabajando. Y sobre todo, mis hermanos, que aunque a veces estamos cansados, aunque a veces nos sentimos agobiados, aún así tenemos que seguir adelante. Vamos a orar juntos para pedirle al Señor que nos conceda vivir esas gracias y esas bendiciones que a cada uno de nosotros el Señor nos ha otorgado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues te damos las gracias en esta tarde por permitirnos adquirir este conocimiento sobre las diferentes virtudes. Queremos pedirte, Padre, en esta tarde que nos ayudes a seguir abriéndote nuestro corazón, y sobre todo a aquellos, Señor, que no entendemos, que vayamos a ti, Señor, a preguntarte, Señor. Sabemos y reconocemos que tú siempre tienes la respuesta adecuada para nosotros. Por eso, ahora, Señor, te pedimos también por nuestros hermanos que están sufriendo esa clase de persecuciones y que no entienden cuál es el motivo. Te pedimos, Padre, que con tu ayuda y con tu gracia riegues, Señor, nuestras virtudes,
de manera que sigan dando fruto. Gracias, gracias Padre por tu Hijo muy amado. Gracias Jesús por tu sangre que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Gracias Jesús. Gracias, muchas gracias también Señor por todos aquellos santos que ya están en tu presencia y que se han dejado mover por tu Espíritu Santo. Pero también Señor queremos pedirte por aquellos hermanos nuestros Señor que están viviendo ya desde aquí Señor estas persecuciones, que les concedas Señor la paz, que les concedas las gracias y las bendiciones que ellos necesitan, Señor, sobre todo para vencerse a sí mismo. Y también, Señor, te pedimos por estos medios de comunicación, Señor, para que tú, Señor, los laves con tu sangre, los purifiques en tu sangre y que siempre, Señor, estos instrumentos sirvan, Señor, para comunicar tu mensaje, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Adore
Gloria